Buenos días. Acta de inicio del proyecto final. En el día de la fecha, 8 de abril de 2021, y siendo las 9 horas, se reúne la mesa evaluadora conformada por los profesores Dr. José Massa, Dr. Juan Manuel Rodríguez e Ingeniero Leonardo Domínguez, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Proyecto Final correspondiente a la carrera de Ingeniería de Sistemas. El examen propuesto por la mesa evaluadora es oral y se encuentra inscripto el alumno Rodrigo Cobo, DNI 40.455.325. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema Guaraní a la oficina de alumnos con copia a Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica, damos comienzo al examen. Bueno, listo entonces, Rodrigo. Como presentación. ¿Se está viendo? Perfecto. Sí, perfecto. Sí, se ve bien, Rodrigo. Dale para adelante. Bueno, mi nombre es Rodrigo Cobo y bueno, voy a comenzar con la presentación del trabajo final llamado Simulación de cámaras estereoscópicas utilizando redes neuronales. Primero voy a hablar un poco más sobre el motivo por el cual nosotros queremos simular cámaras estereoscópicas, y nuestra necesidad está dada por un efecto especial llamado Wheelgram. Los Wheelgram son animaciones estereoscópicas 3D que se generan a partir de superponer distintas imágenes tomadas desde distintas posiciones, marcando un objeto de interés, que en este caso vendría a ser, en el ejemplo, la cámara, de tal forma que al animarlo y superponer distintas imágenes, los objetos que están mucho más cerca del objeto de interés, que sería la cámara, se mueven relativamente poco, a diferencia de los objetos que están mucho más lejos de este objeto de interés. Existen distintas alternativas por las cuales uno podría generar dicho efecto. Primero, uno con cualquier cámara podría ir tomando distintas fotografías desde distintas posiciones o ángulos, y luego utilizar dichas fotografías para realizar la animación. Pero la principal desventaja que tiene este método es que necesita que el objeto de interés esté estático. Nunca se podría hacer, por ejemplo, un wheelgram de una fuente, por ejemplo, una fuente de agua, porque está en constante movimiento. Otra alternativa que hay es utilizar un arreglo de cámaras para poder y configurarlas para que al sacar una foto se saquen en simultáneo el conjunto de fotos necesarias. Pero bueno, la desventaja que tiene esta alternativa son claramente los costos, porque se requiere un conjunto numeroso de cámaras y además deberían ser iguales para no trasladar información innecesaria de imagen a imagen. Por otro lado, la alternativa más usada, que es el objetivo de nuestra tesis, es la utilización de cámaras estereoscópicas. Yo justamente acá, no sé si pueden ver, tengo la misma cámara estereoscópica, la Nislo 3D, que la ventaja que tiene este tipo de cámaras es que ya están incluidos todos los lentes para poder realizar el efecto. La desventaja es que normalmente cuando uno quiere hacer este tipo de efecto especial, requiere más de 2 imágenes. No solo utilizar cámaras estereoscópicas de 2 lentes, sino que utilizar de 3 o de 4. Encontrar cámaras estereoscópicas de 3 o 4 lentes es mucho más costoso, porque la mayoría son analógicas, antiguas, y esto lo que hace es, si uno quiere realizar el efecto, tiene que digitalizar las entradas, por ende el objetivo, uno tardaría mucho más tiempo en revelarlas y luego digitalizarlas. Por eso nuestra solución busca atacar estas 3 problemáticas, dadas ya por los tiempos, el coste o el espacio que uno tiene que mantener constantemente. Por eso
nosotros planteamos una solución a partir de redes neuronales que genera corrimientos estereoscópicos. Uno tendría una imagen de entrada que desea correr, el direccionamiento, y luego de pasar por un modelo de redes neuronales generaría una imagen ya corrida. Entrando un poco más de detalle en redes neuronales, uno necesitaría primero un dataset. Claramente el dataset que nosotros debemos utilizar es un dataset de imágenes estereoscópicas izquierda a derecha, y lo primero que hicimos fue un poco buscar datasets públicos, pero lo que encontramos fue que eran o muy pequeños o tenían disparidad en las distancias, significando que algunas entradas izquierda a derecha estaban mucho más cerca que otras entradas con una distancia mucho mayor, y algunos eran demasiado homogéneos. Por ejemplo, había un dataset que habíamos encontrado que era sobre imágenes de submarinos, que claramente nosotros queríamos tener un dataset mucho más diverso para poder abarcar distintas problemáticas. Por eso mismo nosotros planteamos un dataset propio a partir de películas 3D, lo que nos brindó la posibilidad de poder expandirlo cuantas veces querramos, y además posee distancias estandarizadas, porque siempre en todas las entradas de la película va a tener la misma distancia izquierda y derecha, y uno mismo al seleccionar las películas que quiere utilizar, agrega diversidad a las entradas. Con este último tema, entro un poco más en detalle, y la diversidad, disculpen, la diversidad de las entradas está dada por la diferencia de contexto en cada película. Y enriquecer el dataset, esto enriquece el dataset para enfrentar distintas problemáticas. Nosotros principalmente utilizamos 3 películas. Utilizamos Spider-Man Far From Home, The Lion King y Shazam. Spider-Man lo utilizamos porque justamente en esta película visitan distintos lugares, y había un conjunto de tomas aéreas que queríamos utilizar para poder tener tomas de lugares. Bueno, el Rey León lo utilizamos para poder tener, aunque son animales sintéticos, animales bastante reales, una película totalmente dedicada a eso. Y como último utilizamos Shazam, pero podríamos haber utilizado cualquier otra película porque necesitamos una película donde había muchas personas para visualizar nuestras 3 etapas. Pero antes de seguir, utilizar 3 películas en particular no nos dio un dataset muy grande, podríamos haberlo expandido, pero decidimos darle una ayuda a las entradas, porque determinar cuál es la relación entre los objetos en una imagen es una tarea muy difícil para la red. Necesitaría un dataset mucho mayor, ya que la red debería aprender a visualizar, por ejemplo, sombras o iluminaciones para poder detectar qué tan lejos o cercanos están los objetos entre sí. Por eso mismo nosotros planteamos utilizar un mapa de profundidad, que el mapa de profundidad es una imagen, en blanco y negro en este caso, que determina qué tan cerca o lejos están los objetos desde el punto de vista de la cámara. Por ejemplo, los objetos que son mucho más claros están más cerca de la cámara, a diferencia de los objetos que están un poco más oscuros, determinando que están un poco más atrás. Pero bueno, nosotros no queríamos agregar hardware adicional y además partíamos de un dataset de películas, entonces lo que hicimos fue utilizar otra red neuronal para generar estimaciones de mapa de profundidad. Estas estimaciones de mapa de profundidad hay que tener en cuenta que no son perfectas. Por ejemplo, en esta zona, justamente el pompón, tiene un color mucho más oscuro que el gorro, significando que estaría un poco más atrás. Eso es uno de los problemas que posee. Además, hay que tener en cuenta que no siempre respeta toda la imagen y lo mueve al mapa de profundidad. Por ejemplo, la edificación, no se puede ver ninguna información sobre la edificación final en el mapa de profundidad, y esto podría llegar a dar... esto no traslada toda la información que podría. El workflow para la extracción de películas 3D que utilizamos, lo realizamos en distintas etapas.
la primera etapa descargamos la película y tomamos cada 15-20 frames. Luego dividimos estos frames de izquierda a derecha, calculamos el mapa de profundidad, la estimación, a partir de la red. Luego limpiamos las imágenes borrosas y los mapas de profundidad mal formados. Esta etapa fue la más tediosa de todas, por el hecho de que debíamos recorrer toda la película cada 15-20 frames, viendo si existía algún tipo de irregularidad como blur o malos mapas de profundidad. Luego de esto, agregamos estas nuevas imágenes al dataset y corríamos el workflow de vuelta para agregar una siguiente película si lo necesitábamos. La distribución de los datos que contamos al final fueron 4.000 frames de entrenamiento y 1.720 frames de validación. Nosotros en particular decidimos tomar un 70% de las imágenes totales para el entrenamiento y el 30% de las imágenes para la validación, para tener imágenes de la misma película para poder validar y entrenar a partir de todas las películas que utilizamos. Además de esto, utilizamos Data Augmentation y la particularidad que teníamos nosotros es que al contar con imágenes izquierda-derecha no podíamos aplicar algunas normas algunas fórmulas de Data Augmentation, por ejemplo, corrimientos o agregar espacios vacíos, porque al correrlo esta información también tenía que ser trasladada y era mucho más complejo. Por eso mismo nosotros nos basamos en una idea de filtros, diciendo que si una imagen tiene un filtro en la izquierda, por ejemplo, y uno desea calcular la derecha, este filtro también tiene que ser trasladado a la imagen derecha. Estos filtros los llamamos a cambios en el brillo, saturación, contraste, gamma y coloración. Y acá se puede ver, se presentan algunos ejemplos de esto. El método final, agregando todo lo que ya venimos hablando, contó con la imagen de entrada, el mapa de profundidad asociado a la entrada, dada por la estimación de la red Midas, y el desplazamiento. A partir de un modelo de redes neuronales, uno produciría la imagen ya corrida y el mapa de profundidad de esta imagen asociada. Este mapa de profundidad que sacamos al final, lo utilizamos o lo producimos porque nosotros queremos no solamente ir de una izquierda a la derecha o de una derecha a la izquierda, sino que también queremos producir corrimientos múltiples. Como dije, lo que tienen las cámaras estereoscópicas con múltiples lentes es que al tener 4 lentes, por ejemplo, cámara estereoscópica, genera efectos mucho más fluidos. Entonces nosotros planteamos un modelo para sacar izquierdas de izquierdas y derechas de derechas. Entrando un poco más en detalle en qué tipo de red utilizamos un autoencoder, que un autoencoder en este caso es una red convolucional que se divide en 2 etapas, la codificación y la decodificación. La etapa de decodificación, a partir de una imagen de entrada, busca decodificar dicha entrada en una representación de espacio latente que luego es utilizado para el decodificador para producir una imagen de salida. Normalmente los autoencoders se utilizan para, a partir de una imagen, generar la misma imagen, pero existen algunas otras alternativas. Normalmente los autocodificadores se utilizan para, a partir de una imagen de entrada, generar esta misma imagen de entrada, pero hay algunas alternativas en donde buscan, a partir de una imagen de entrada, generar una salida, una imagen distinta. Pero bueno, como podemos ver, al decodificador partir de esta representación oculta, podría haber perdido mucha información de la imagen de entrada, esta representación. Por eso mismo se utilizan skip connections. Las skip connections son conexiones que van desde la etapa de codificación hasta la etapa de decodificación para no perder tanta información en el proceso de codificación de las entradas y poder utilizar dicha información en la decodificación, generando de esta forma imágenes
mucho más realistas, y con poco blur en el caso. En nuestro caso en particular, nuestra imagen que genera la solución, nuestro generador, parte de un codificador, que el codificador se lo entrena con la entrada imagen principal, mapa de profundidad y el desplazamiento, y nosotros utilizamos dos decodificadores. El primer decodificador lo utilizamos para generar la imagen desplazada, el IHAT en este caso, y el segundo decodificador lo utilizamos para generar el mapa de profundidad asociado a la imagen de entrada. Nosotros utilizamos dos decodificadores distintos para que cada decodificador busque solventar una problemática en específico, por ejemplo, calcular el mapa de profundidad o calcular lo más correcto posible los colores para la imagen de salida. Dicho modelo lo entrenamos utilizando la norma L1, que no solamente comparaba la imagen resultado, sino que también su mapa de profundidad, y lo corrimos un total de 80 épocas, con imágenes de 128 por 128 píxeles, y bueno, estos datos van a ser utilizados a lo largo de toda la presentación. Los resultados que obtuvimos son los siguientes. Como podemos ver, todos los Milgram resultados tienen un poco de alteración en los oscuros, principalmente en las izquierdas de las izquierdas, en la derecha de las derechas, que es lo que se puede ver este titileo un poco más oscuro. Cabe destacar que ninguna de las imágenes fue utilizada para el entrenamiento y es un conjunto de imágenes o de películas o bajadas de internet o tomadas por mi celular. También podemos ver en estos dos ejemplos en específicos cómo existen expansiones de color blanco en las imágenes, y esto es un problema que nosotros queríamos solucionar de alguna forma. Pero el método en el cual lo solucionamos fue utilizando redes generativas adversarias, o GANs, que son modelos de redes neuronales que utilizan dos redes neuronales que compiten entre sí para generar mejores resultados. Nosotros ya tenemos el generador, que el generador fue el que previamente ya presenté, y deberíamos agregar un discriminador. El discriminador es una red a la cual se la entrena con imágenes reales dadas por el conjunto de entrenamiento y imágenes falsas generadas por el generador. Y dicha red, el discriminador, tiene que detectar cuál de las imágenes son reales y cuál de las imágenes son falsas. En nuestro caso, utilizamos una base SignGAN que hace algunos cambios en la fórmula, pero principalmente, para explicarlo un poco más rápido, a la discriminadora la transforma en una criticadora. Que el cambio principal que hace es decir, bueno, en vez de tratar de detectar imágenes falsas o imágenes verdaderas, asigna un puntaje de qué tan real o qué tan falso es la imagen de entrada. Como entrada real, nosotros llamamos al conjunto XY. X siendo la imagen de entrada, el mapa de profundidad y el desplazamiento, que son las condiciones de la generadora, y siendo el resultado esperado. Este conjunto es lo que vendría a ser el conjunto real, y el conjunto falso sería la unión entre las imágenes condicionales del generador y las imágenes generadas por el generador. O sea, el conjunto X y hat. Nuestra nueva función de pérdida, entonces ahora consiste en dos losses. Una loss para la criticadora dada por la WGAN, la base SignGAN, y una loss de la generadora, que es el conjunto entre la loss de la WGAN más una L1 que nosotros decidimos multiplicarla por un lambda influencia. Esta lambda influencia más adelante vamos a ver qué ventajas nos dio, pero lo utilizamos para poder darle un poco más de peso
a la comparación con las imágenes de salida más que a la competencia entre GANs. Para entrar un poco más en detalle, voy a comentar un pequeño ejemplo sobre una problemática que existe con el Data Augmentation. En este ejemplo podemos ver que a partir del ruido queremos generar imágenes de mandarinas artificiales y supongamos que tenemos un dataset muy pequeño de imágenes reales. A estas imágenes reales nosotros le aplicamos Data Augmentation hasta tal punto de poder generar mandarinas azules. Nosotros, al entrenar esta red con el Data Augmentation, la criticadora aprendería que una mandarina azul viene de la parte real del dataset. Entonces, esto es una problemática porque la generadora tiene un espacio para poder generar imágenes de mandarinas azules, porque la criticadora ya aprendió que eso es correcto. Por eso muchas veces se dice que hay que tener cuidado con el Data Augmentation en GANs, porque se traslada la información del Data Augmentation a la generadora. Por eso mismo nosotros implementamos un paper llamado Improved Consistency Regularization for GANs, que lo que hace es agregar dos funciones de pérdida para calibrar las imágenes aumentadas. Y bueno, para no entrar mucho en detalle en cómo realiza esto, lo que hace es buscar aproximar los vectores de espacio latentes tanto para las imágenes reales como para sus transformaciones en la criticadora, significando que las imágenes reales y las imágenes transformadas reales deben estar en cercanía en el espacio latente de la criticadora, mientras que las imágenes falsas y sus transformaciones también deberían estar cerca. Por eso nuestra nueva función de pérdida nos quedó así, con la criticadora teniendo la loss de la WGAN, más las dos regulaciones de consistencia, y la generadora, que también tiene la loss de la WGAN, más la norma L1 por el lambda influencia. Para explicar un poco más cómo se conectan todas estas losses, presento ahora la arquitectura de la WGAN. La WGAN tiene primero la norma L1 a partir del resultado de la generadora y el resultado esperado. Luego se realiza el Data Augmentation tanto para los datos reales como los datos falsos, que como dijimos antes era el conjunto XY hat, y se calcula la regulación de consistencia a partir del vector de espacio latente generado en la criticadora. Por eso está justo después del flatten. Y por último tenemos el puntaje dado por la WGAN. Como podemos ver, estos son los resultados de la WGAN, que aún así existen algunos problemas. Pero primero que nada, lo que podemos detectar es que no existen estas imágenes oscurecidas en la izquierda de la izquierda, en las derechas de las derechas, sino que tiende a ser más homogéneo entre sí. Como podemos ver en este ejemplo, existe un poco de saturación en el color verde, que es algo que se ve un poco en todas las imágenes. Además, en este caso en particular, existe un poco de la expansión de un color oscuro en el costado. Pero para hacerlo más fácil y compararlo entre sí, nosotros ahora podemos ver cómo no existe este titileo oscuro en la WGAN, pero además podemos decir cómo solventa la problemática de la expansión de los blancos, que fue nuestro objetivo principal. Y algo para recalcar que vimos más adelante en el proceso, fue como en este ejemplo en particular, el giro de la persona tiende a ser distinto. Para la red que es solamente la generadora, el autoencoder, el giro de la cara asimila un movimiento de un plano que se va corriendo de izquierda a derecha, mientras que en la WGAN tiene un poco más de volumen. Como se puede ver, el movimiento parece que tiene un poco más de relación por cómo sería el espacio de una cara. Es algo positivo en la comparación.
Bueno, a partir de esto, nosotros realizamos un estudio de evaluación, el cual queríamos ver, por un lado, qué ocurre al remover la regulación de consistencia, y por otro lado, qué obtenemos al cambiar los valores del lambda influencia L1. Al remover nosotros la regulación de consistencia, tuvimos estos resultados, que se pueden ver en la filmina, y como podemos ver, existen algunas malformaciones de colores en este ejemplo en particular, y también se mantienen un poco la expansión del color negro en el mismo ejemplo que la Wilga. Por otro lado, al cambiar el lambda influencia y, por ejemplo, removerlo completamente, se puede ver cómo no solo no realiza el movimiento, el desplazamiento, sino que también no genera correctamente los colores, que es algo que pasa tanto en la red con regulación de consistencia, con la que no lo tiene. Y nosotros, al cambiar el lambda influencia a un valor un poco mayor, como 2, podemos ver cómo ya empieza a mantener un poco los colores como uno desearía, pero solamente en el caso de la red con regulación de consistencia se puede ver un poco de movimiento, mientras que en la red sin regulación de consistencia no se ve movimiento alguno. Nosotros al final utilizamos un lambda influencia con valor 50, porque es el mismo que se utiliza en el paper Pix2Pix, que también implementa este tipo de losis. Volviendo a la comparación entre los distintos resultados, tanto la red, el autoencoder, que es solamente la agendadora, la Wilgan y la Wilgan sin regulación de consistencia, se puede ver cómo la Wilgan sin regulación de consistencia no satura los verdes, como antes pasaba con la Wilgan, y cómo también, en este caso en particular, hay un poquito más de expansión de los colores blancos, que solventa la Wilgan sin regulación de consistencia. Pero aún así, viendo los resultados, uno no puede estimar cuál de los modelos es el mejor. Por eso nosotros realizamos un formulario de evaluación que consistía en 2 etapas distintas. La primera etapa era un estudio de satisfacción, en donde mostramos los distintos Wilgrams. Mostramos en total 9, separados entre los 3 distintos métodos y los contenidos de las imágenes, que fue nuestro objetivo del dataset: animales, paisajes o personas. Además, bueno, nosotros le consultábamos al usuario el nivel de agrado que tenía con dicha animación en la escala Likert, significando 1 no me gusta y 5 me encanta. Por otro lado, realizamos un estudio comparativo entre los distintos métodos, en donde a partir de la misma entrada seguimos a los 3 distintos modelos y le consultamos al usuario cuál le parecía que realizaba mejor el efecto, agregando también un valor para especificar al usuario que no veía ninguna diferencia alguna. Además, le consultamos una fundamentación al usuario de por qué tomó la decisión, por qué seleccionó dicho valor, y entre ellos estaban, por ejemplo, los colores son mejores, la animación conserva mejor la forma, entre otros. A partir de los 33 resultados que tuvimos de la evaluación, realizamos nosotros distintos gráficos. Primero realizamos un box plot a partir del estudio de satisfacción, donde tenemos la satisfacción entre 1 y 5, 1 siendo que no le gustaba nada y 5 diciendo que le encanta, en función a los métodos implementados: el autoencoder, la Wilgan sin regulación de consistencia y la Wilgan. Y como se puede ver, el autoencoder y la Wilgan obtuvieron los mismos resultados, mientras que la Wilgan sin regulación de consistencia obtuvo una mediana mayor y un box plot mucho más abarcativo, significando que la mayoría de los resultados se encontraban en un valor de disgusto y en un valor de me gusta, que es algo que no ocurrió con los otros métodos, indicando que los resultados son de peor calidad respecto a sus competencias. Por otro lado, realizamos otro boxplot, pero en función a los contenidos de las escenas: animales, personas y paisajes.
Como se puede ver, los boxplots tanto para las personas como para los paisajes son similares, pero el boxplot de animales tiene una mediana mayor. Nosotros creemos que esto es producto de la combinación en la dificultad agregada por las siluetas de personas, ya que uno puede detectar mucho más fácil que una silueta está mal formada. Por otro lado, también creemos que hay una necesidad en presentar objetos a distintas distancias para obtener un efecto mucho más atractivo. Eso es lo que ocurre con los paisajes, porque si nosotros teníamos imágenes de paisajes que era solamente un fondo, y no había imágenes en primer plano, y dichos corrimientos contaban solamente con un desplazamiento en el fondo, de tal forma que no eran tan atractivos a la vista, y por eso creemos que obtuvieron peores resultados. Además, nosotros tomamos la imagen con los peores resultados de todos y decidimos evaluar qué pasaba al respecto. Bueno, esta fue la imagen con peores resultados y como podemos ver, el William no es tan... no posee un movimiento como uno esperaría. Principalmente la leona acá se puede ver que parece como que está en el fondo, mientras que en la imagen principal se encuentra arriba del árbol. Esto también se marca en el mapa de profundidad, ya que ella posee colores un poco más oscuros de lo que esperaría. Uno esperaría que tenga la misma coloración que el tronco en el cual ella está parada. Por eso mismo nosotros cambiamos el mapa de profundidad a partir de un software de edición, asignándole los colores como nosotros más creíamos que deberían ser, y luego entrenamos la imagen de entrada con este nuevo mapa de profundidad y obtuvimos los resultados como uno esperaría y con un corrimiento mucho más agradable a la vista. Volviendo un poco al tema, bueno, esto significando que el mapa de profundidad, al ser una estimación, tuvo errores, pero nosotros mismos podemos arreglar dichos errores con cualquier software de edición, o si consideramos una red mejor, podríamos utilizarla para obtener mejores resultados, siendo esto un beneficio para nosotros y para nuestra solución. Volviendo un poco al tema ahora del formulario de evaluación, realizamos también un histograma a partir del estudio comparativo. Y bueno, claramente en la comparación se puede ver cómo la Wilgan gana por más del doble de los resultados de votaciones entre el autoencoder y la Wilgan sin regulación de consistencia. También hay que marcar que la Wilgan sin regulación de consistencia tiene peores valores que el autoencoder, que es la red que solamente tiene un generador, fundamentando su uso de la regulación de consistencia en este caso. Y también hay que remarcar que existen dos elecciones en las cuales perdió la Wilgan, siendo el LEC 1, y donde ganó el autoencoder, y el LEC 7, donde ganó la Wilgan sin regulación de consistencia. Que como se puede ver en este pequeño ejemplo, ambos métodos fueron elegidos porque creemos nosotros que porque existe menos expansión de los colores blancos, que es un problema que vimos que aparecía en todos los modelos, y por eso creemos que no fue elegida la Wilgan que posee la regulación de consistencia. Las conclusiones que tomamos a partir de todos los resultados que vemos en todo el transcurso del proyecto son las siguientes. Primero, se logró solucionar la limitación, o sea que a partir del uso de modelos neuronales se pueden generar Wilgan sin la necesidad de hardware adicional, que fue la problemática que nos planteamos al principio del proyecto. Además, como se vio, el modelo Wilgan fue mayoritariamente elegido en comparación con respecto a los demás métodos, superando el método sin regulación de consistencia y fundamentando su uso. Además, se experimentó y se comprobó que el valor de lambda influencia tiene un impacto significativo. Como vimos, al anularlo completamente,
los resultados no solamente no se movían correctamente, sino que también no obtenían la coloración que uno esperaría. Además, se observó cómo el mapa de profundidad tiene una influencia notoria en la calidad de los resultados y cómo nosotros o cualquier usuario podría modificarlos para obtener los resultados que uno esperaría, siendo una ventaja de nuestra solución. Además, se propuso un workflow para la construcción y la expansión de un dataset formado por películas 3D y sus respectivas estimaciones de mapa de profundidad. Dicho workflow se podría utilizar para agregar aún más películas y mejorar así los resultados. Creemos que posiblemente se podría solucionar esto que ocurre de la expansión de la coloración blanca con tan solo aumentar el dataset. Y eso podría ser uno de los trabajos futuros. Y bueno, si se acuerdan, en el workflow había una etapa en especial que era bastante tediosa, en donde el usuario o la persona que quería agregar el dataset debía recorrerlo uno por uno verificando si las imágenes de entrada eran correctas o si poseían mapas de profundidad mal formados. Por eso un trabajo futuro que creemos nosotros que sería beneficioso sería entrenar una red para detectar automáticamente dichas anomalías y entradas defectuosas y así poder borrarlas automáticamente. Por otro lado, otra expansión sería, otro trabajo futuro sería entrenar la red, pero con imágenes de mayor tamaño o con parches de 128 por 128, para después reagrupar dichos parches y tener una imagen de salida mucho mayor. Además, creemos que se podría cambiar la WGAN por una WGAN con penalización de gradiente, la cual produce una mayor estabilidad en el entrenamiento, sin retocar, por ejemplo, el valor de clipping, que está visto que es un problema que tienen las WGAN, que actualmente, aunque sea en el estado del arte, en la generación, en el uso de GANs, la WGAN GP es una alternativa mucho mejor. Además, se podría desplegar una herramienta en un sitio web para utilizar en línea y para que cualquier usuario interesado pueda generar los WGAN sin requerir ningún tipo de hardware adicional. Y con esto quiero agregar que nosotros ponemos a disposición el código fuente junto con la notebook de Google Colab, que se pueden ejecutar los entrenamientos en vivo. Y bueno, quiero decir muchísimas gracias, que termina la presentación, y estoy abierto a cualquier tipo de consultas o dudas que tengan al respecto del trabajo. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Bueno. Muy interesante, Rodrigo. Gracias, muchas gracias. Si quieren, podríamos correr algún experimento, pero tengo que cargar el modelo y las librerías y eso, y capaz que puede llegar a tardar mucho porque no lo preparé antes. Si empezamos a hacer las preguntas y pones a cargar mientras tanto. Dale. José, ¿querés empezar vos? Bueno, dale. Bueno, antes que nada, la verdad que felicitarte, Rodrigo, también, y a los directores. Muy buena la tesis, me gustó mucho, tanto el trabajo como también la escritura y, bueno, la presentación también. Pero realmente la única crítica es que por ahí es un trabajo en cuanto a la profundidad y a la complejidad que hasta excede, digamos, el trabajo de una tesis, pero bueno, es una crítica buena. Así que bueno, eso por un lado. Después, a ver, un segundo. Una consulta que tengo es acerca del data augmentation. Porque está bien, es verdad que digamos, hay que limitar el data augmentation solo o es mejor limitarlo a las operaciones que actúan sobre el contraste, el brillo y demás, con la intensidad, mejor dicho, porque todo lo que sean traslaciones y, bueno, mucho menos rotaciones, afectan lo que la red intenta hacer, ¿sí?
La pregunta que tengo es los rangos que vos ponés de límites para hacer esos data augmentation. ¿Los pusiste a mano o por ahí, o hay alguna bibliografía que dice que en estos casos o en problemas parecidos no hay que pasarse de ciertos límites? No, los valores del Data Augmentation los puse a mano. También, o sea, usé un código Python afuera para ver qué resultados me daban y ir probando distintas cosas. Principalmente probé los extremos. Quería ver los extremos de muchas cosas y comparaciones para ver si por ejemplo, se perdía la imagen por completo o había algún tipo. Por ejemplo, si se satura mucho la imagen, no se podría utilizar tampoco. Claro, pero digo, no es que pusiste un valor, corriste todo el entrenamiento y todo y viste qué resultados había y después volviste a poner otro valor, sino que más o menos fue exploratorio. Claro, Porque sí, si no, es casi imposible, digamos, explorar todo el espacio de esos parámetros haciendo pruebas. Pero sí es interesante el análisis de qué tipos de data augmentation conviene hacer y qué tipos no conviene hacer. Bien, después la sensibilidad respecto al objeto central, porque siempre hay como un objeto como de interés que es sobre el cual, digamos, vos después, o la red, mejor dicho, hace toda la perspectiva. Si ese objeto se corre un poco del centro de la imagen, la red sigue funcionando más o menos bien o no. O sea, si vos querés hacer la perspectiva respecto de algo que no está en el centro. sí. Nuestro resultado final de la red, en verdad, nos da las distintas imágenes. Entonces, cualquier persona con un software de edición podría focalizar en el punto que desee. Nosotros, para generar los William más fácil, automatizamos el proceso solapando una con otra, y claramente el objeto de interés siempre va a estar en el medio, pero uno lo podría correr, utilizarlo como si fueran entradas, por ejemplo, de una cámara estereoscópica, y ahí focalizar lo que uno desee. Claro, sí, está bien. El resultado final no es el GIF, sino es el conjunto de PNGs. Claro. Bien. Y la última, que es respecto a la evaluación en la encuesta. Para mí no es tan cuantitativo, sino algo más cualitativo con algunos, o sea, por más que vos a los usuarios les haces poner opciones o les haces llenar opciones con cantidades en algunos casos, termina siendo como una especie de análisis también cualitativo. Lo digo porque en una publicación, en un problema en el que hicimos, donde también pusimos una encuesta, en la revista en la que lo mandamos nos aclararon eso y además lo que también nos criticaron el número de encuestados que según ellos debería ser, no sé, mayor que 100 o una cosa así, y es difícil a veces encontrar tantas personas dispuestas a llenar una encuesta. Pero sí, eso era más que nada un comentario. Después, creo que no. La última, respecto al dataset. La heterogeneidad dentro de la película. Vos comentaste algo en la presentación de que en la primera de las películas había escenas en exteriores y en interiores, y creo. Bueno, había distintos tipos de escenas. La heterogeneidad esa de los diferentes tipos de escenas se da en las tres películas, porque si no en el dataset es como que en realidad es más reducido aún de lo que es. ¿Puedes repetir bien la pregunta? ¿Estás preguntando si la película es más heterogénea? Bien. Claro, o sea, porque si vos decís, bueno, yo tengo, no sé, 5.000 imágenes, pero realmente de exteriores, como de exteriores tiene la primera de las películas, y tal vez como la primera película tiene 1.800, tal vez de exteriores tenga 300, y tal vez las escenas de exteriores están desbalanceadas respecto de otras escenas Sí. interiores. Sí, entiendo. Nosotros buscamos más hacer una mirada general de la película,
Bueno, claramente, bueno, la que usamos para paisaje, que fue Spider-Man, tiene también personas, o sea, habría un desbalance eh, favoreciendo más a las personas que los paisajes. Pero bueno, también contábamos con una expansión, lo podemos expandir cuantas veces queramos, entonces si veíamos en los boxplot que, por ejemplo, todos los paisajes daban muy mal, podríamos buscar o sea, algún tipo de película. Justo yo me pasó, pensé eso también y quise también agregar una con animales, porque bueno, películas con animales y paisajes van un poco de la mano y podrían balancearlo para ese lado. Y había bajado un documental, Galápagos 3D se llama, pero no lo terminé agregando al dataset. Ah, Pero sí puede pasar ese problema de que se desbalance para un lado. claro, sí, igual funcionó muy bien. Lo digo como algo bueno, no como algo malo, pero tal vez si alguien lo vaya a usar y lo va a usar y entrena mal la red porque pone algún dataset desbalanceado no por la película, sino por el desbalanceo interno que hay dentro de la película. Tal vez después, si tiene mala suerte en el conjunto de validación, pone imágenes que la red no conoce, siendo de la misma película y todo, puede ser que falle. Sí, algo para conectar también, el mapa de profundidad al final terminó ayudando un montón. Por ejemplo, hablando un poco de la presentación, nosotros pensamos también en objetos, en qué pasa con objetos, porque nunca hablé de, por ejemplo, una taza, un vaso, qué pasa con esos ejemplos. Y a partir, como utiliza el mapa de profundidades, sabe hacer como un poco de estimación de dónde y cómo correr las cosas. Igualmente no es perfecto, tiene su información, y si el mapa de profundidad está mal generado, el William va a estar más generado, claramente. Bien, por mí nada más. De nuevo, felicitaciones a vos y a los directores. Muy, muy bueno. Gracias. No sé quién quiere decir. Leonardo, si no voy yo como Sí, quieran. sí, voy yo. Bueno, Rodrigo, felicitaciones. La verdad que muy interesante todo el trabajo y sobre todo cuando uno ve que la tesis tiene una herramienta, ¿no? Moderna y aplicado digamos, a las nuevas tendencias. La verdad que está bueno, digamos, se ve como el producto final. Coincido con algunas cositas que comentaba José respecto quizá a cómo terminan evaluando el resultado final. A simple vista, si me preguntás a mí, yo los veo muy buenos los resultados, ¿sí? Pero no deja de ser una opinión personal. Quizá cuando uno quiere salir con un producto al mercado, tiene que tener alguna herramienta que le permita saber efectivamente si esa opinión no está sesgada quizá por el vínculo que uno tiene contra esa persona que le está haciendo la encuesta. Entiendo que por el número de encuestados que tenés, habrá sido, normalmente uno termina apelando a los amigos, a los familiares y demás, y muchas veces la respuesta se ve influenciada por el vínculo que tiene contra esa persona. Por eso lo que mencionaba José respecto a las encuestas es muy válido. Y quizá tampoco sé si aporta mucho a digamos, como conclusión final de qué tan lindas o de qué tan bien formadas están los resultados, la opinión, digamos, de un conjunto reducido de personas. Quizá yo lo hubiera enfocado más para el lado de compararlo con alguna de las herramientas que mencionas que existen, para decir, bueno, mi herramienta genera, dado este input, esta salida, corro este mismo input en otra herramienta y comparo esas dos salidas. Y lo que veías que vos mencionabas en la tesis es que, por ejemplo, una de las herramientas que mencionás es una de Facebook, Sí. que también a partir de una imagen comentabas que generan una salida. Sí, Yo no sé si hicieron alguna prueba de decir, bueno, la misma imagen la paso por nuestra red y por la red de Facebook. Obviamente no pretendo, porque entendemos el equipo que tiene Facebook por detrás, ¿no? Pero para tener una noción de dónde estamos parados. ¿Eso hicieron alguna prueba de ese estilo, de compararse contra otra herramienta? No. Bien, bueno, eso por ahí estaría bueno, como para darle un poco más de
contraste, ¿no? De salir por ahí un poquito de la encuesta, que está bueno como para tener una noción, pero por ahí sí, no sé si esto por ahí lo piensan presentar o algo. Estaría bueno tener algún tipo de comparación contra algo más ya validado en el estado del arte. Después, otra consulta que tenía, que esto ya es un poco más de curiosidad, vi que tenés la cámara analógica, que me mostrabas recién. Puntualmente esa cámara, los sensores que tienen son solamente cámaras o tiene algún sensor de profundidad, no creo, por la antigüedad, ¿no? Pero son todos lentes analógicos, perfecto. ¿Y eso qué te termina sacando? 4 o 5 fotos una después de la otra, claro, con un rollo. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Ahí se ve como es por rollo, por ejemplo, tiene las 4 entradas de cada cámara y, bueno, te devuelve una salida nomás, o sea, 4 salidas, podría decir. Pero es analógico y solamente te da eso, no te da ningún valor más. Bien. Y hay que arreglarla y todo eso. Claro. Yo porque lo que trataba de pensar es, en el dataset que ustedes toman, que son películas 3D, no sé muy bien con qué tipo de cámaras están filmadas esas películas, bueno, en las que son virtuales no, pero entiendo que la distancia que hay entre los dos lentes termina produciendo este efecto que ustedes después, es lo que la red termina aprendiendo, ¿no? La distancia en la que cada uno de esos lentes toma el objeto. Después lo que vos, en una de las filminas, las primeras, cuando mostrabas el array de cámaras, se ve que claramente el punto que van a tomar, una de las primeras filminas creo que mostrabas, en esa, correcto. Si pensamos en un objeto centralizado y la imagen que tenés a la izquierda del arreglo de cámaras, obviamente ahí vas a tener una mayor posibilidad de moverte y no vas a tener tanta distorsión del fondo. Yo lo que veía era que en los resultados que muestran en la tesis, mencionas algo de que si vos vas como aplicando sucesivamente la red, termina pasando ese problema de que el ruido se va como repitiendo. Claro. Sí, tengo acá también un ejemplo. Claro, pero eso yo no lo veo como algo negativo si pensamos en que en realidad, sí, creo que en la tesis, o no sé si lo vi en el GitHub, que mostrás más está en la tesis, En la tesis, sí, en algún lugar lo había visto que mostrabas más cuando lo estirabas a 10 o a 20, creo que habías hecho la cantidad de frames que vas para izquierda y para derecha, se veía que el ruido se empezaba a replicar. Pero yo, digamos, eso no lo veía como algo tan negativo porque si partimos de que la red fue entrenada con una cámara que fue utilizada para una imagen, para una película 3D, el objetivo o el dataset que estamos tomando no fue pensado para desplazarlo tanto. No sé si soy claro. Sí. Entonces, nada, por eso digo, me parece que sumado a eso, el resultado se valida aún más, porque no sería del todo correcto querer hacer un desplazamiento tan grande si el punto de partida había sido de una cámara que la distancia entre los lentes es corta, digamos, ¿no? Porque el objetivo era hacer una película 3D y no hacer este tipo de efectos. Así que, nada, por mi parte, felicitarte, yo lo vi muy bien el trabajo. Noté algunas cositas que después te las voy a mandar por mail en la tesis, que por ahí eran, nada, detalles de tipeo o algunas referencias que no estaban del todo bien, sobre todo para que quede ya bien cargada la tesis, porque está buena y entiendo que va a generar un impacto y sobre todo porque el código está publicado y demás, eso siempre aporta mucho a la comunidad. Así que bueno, felicitarte a vos y a los directores, obviamente. Muchas gracias. Bueno, de vuelta felicitarte porque realmente es un trabajo que llama la atención, la complejidad del trabajo, todos los estudios que hicieron, el estudio de ablación, todo, digamos, es bastante extenso para hacer un trabajo de grado, me parece, pero así que lo tengo que felicitar por el trabajo. Con respecto a las preguntas que me quedan o a las cosas que me quedan como colgado es porque el ejemplo lo usaron siempre con este mapa de profundidad y como bien vos mostraste en la foto de la leona, si el mapa de profundidad tiene error, se introduce un error que está bien que la red aprenda el error ese,
Mi pregunta sería, ¿cuán difícil sería entrenar sin tener ese mapa de profundidad? O O sea, si probaron, claro, sí. Modificar el código para que solamente entrene así en el mapa de profundidad sería la pregunta. Si probaron, aunque sea intentar entrenar sin el mapa de profundidad, o dijeron desde el vamos, el dataset es muy pequeño, no creemos que pueda aprender y le metemos el mapa de profundidad de una. Yo hice algunos estudios sin el mapa de profundidad, pero una vez ya entregada la tesis, pero todavía no validé que esté todo bien. Tipo, hice unos estudios por mi parte afuera, no en la tesis, no lo agregué claramente, pero lo generaba bastante bien también, que me gustaría fijarme un poco más del código para ver si no hice algún error en que en verdad sí se le está dando el mapa de profundidad. Pero Sí, hice estudios, pero después, se podría decir. Arrancamos ya con el mapa de profundidad. Está bien, o sea, dijeron, va con el mapa de profundidad porque no creemos que aprenda, me parece bien. Sí, porque en realidad uno de los problemas, como decía bien Leonardo, con la cuestión esta de que aplicabas muchas veces para tener mucho movimiento, el mapa de profundidad tiene el mismo problema porque vos tenés una red que lo calcula y te empuja un error, y esos errores, siempre que uno va usando varios modelos combinados, es el error de este más el error de este más el error de este. A veces se terminan, hay modelos que balancean los errores, entonces baja el error, pero a veces es como que los errores entran en resonancia y te pasa este tipo de cosas. Esa es una cuestión. Y mi otra cuestión, por ahí más artística, porque estas cosas después está bueno probarlas con decir, bueno, esto genera imágenes, pero ¿qué pasa si yo le tiro, no sé, una pintura? No sé, se me ocurre una noche estrellada, a ver qué genera, si te genera algún modelo de profundidad o algo, no, porque a veces generan cosas lindas, pero es decir, lo probamos, cosas lindas. Dale. O sea, no es para criticar, es a ver si genera una cosa linda. Casi de curiosidad. En sí, después el resto ya te lo han dicho José y Leonardo, bueno, las encuestas, siempre las encuestas con humanos son una complicación, que hay que ver que sean estadísticamente significativas, que tenés que armar de tal manera de que, como dijo Leonardo, el que está siendo encuestado, me parece por lo que vi en las imágenes, eso estaba bien, que el que está siendo encuestado no sabe cuál es el modelo, entre comillas, el bueno. Entonces no introducís el bias de decir, este es mi amigo, entonces le pongo que el modelo bueno es el que funciona bien, pero me pareció que eso estaba bien por los screenshots que había. Sí, 30 personas es un poquito poco, pero en el límite de lo que empiezas a ser general estadísticamente significativo. Pero bueno, te entiendo también la limitación, así que no es una crítica, es solamente decir que es un trabajo complicado. Nada más. Bueno, yo les quería decir a todos, si quieren si tienen alguna imagen así especial y me la quieren mandar por mail ahora, porque creo que ahora empieza la etapa donde yo me desconecto, entonces si quieren pueden mandármela, yo lo corro y los vemos los resultados a la vuelta, o si no lo podemos ver ahora. No sé si tienen, no sé qué prefieren ustedes. Yo ya bajé la foto la noche estrellada, entonces la podemos ver ahora. Por mí, si la vemos ahora, mejor. No sé qué opina José. Sí, estaría bueno ver ese efecto. A veces pasa, después entrena una red para algo y la aplica en otro contexto y tiene resultados artísticos, como dice Juan, muy buenos. Sí, tal cual. Coincido totalmente. Bien. Entonces voy a compartir. Selecciono estas cuatro: La noche estrellada, la Mona Lisa, y tengo una imagen 3D que está interesante también, y
unos platos, unos cubiertos, unas cosas, para tener también objetos. Ahora se está generando el mapa de profundidad. Bueno, podemos ver el output. Acá. Trasladamos las imágenes. ¿Quieren que las corra con los 3 modelos o quieren que derecho vaya a la Wheelgun con regulación de consistencia? Van a ser parecidos el resultado, creo. Ah, dale con la Willigan, sí, no corras todos los modelos. Es solo yo creo que es para satisfacer curiosidad, ¿no, José? Perdón, te vi que estabas hablando. No, sí, coincido. Lo más importante es saber qué hace la Wheelgun. Bien, lo corro con la Wheelgun y lo corro con un modelo que entrené después que es con imágenes más grandes. Porque te queda el GIF muy chiquitito y capaz que no se ve tanto. Bueno, acá se puede ver, está la noche estrellada. También en mi pantalla, no sé si se ve, no sé si les pregunté. Sí, se ve. Sí. Está bueno, toma bien el fondo, ¿no? Eso me llama la atención porque no es una pintura realista y está detectando bien el fondo o lo que uno pensaría que es el fondo y eso. Lo que es, tal cual. Que está bueno, eso significa que generalizó muy bien. Si quieren podemos ver el mapa de profundidad que generó. Para ver, o sea, seguramente está todo marcado. Esta no es. ¿Ven? Acá. Ahí, claro. Tiene como. El mapa está mucho más cerca. Y bueno, el terreno de abajo mostrando que también está. Y bueno, todo lo demás en negro. Bien. Y bueno, también tengo la Mona Lisa acá. Que también se corre. Este mapa de profundidad más grande. Claro. Y corriéndolo con la red que es mucho más grande, se puede ver mejor. No lo corrí. Bueno. No tarda mucho igual. Quería aprovechar para comentar que en realidad el tema lo propuso, la idea completa fue de Rodrigo. Él tenía clarísimo cuando llegó, golpeó la puerta y dijo, hola, quiero hacer esto. Y lo que tratamos de hacer fue no distraerlo demasiado de su idea original y marcarle un poco el paso para que él lo siga, ¿no? Nacho estuvo ahí firme todo el tiempo, ayudando muchísimo y con los detalles, sé que está mucho más por dentro de la implementación de los modelos. Yo tengo la idea, Rodrigo, corregime si me equivoco, pero creo que en su momento, no, creo que caíste con nosotros porque te recomendaron, ¿no? Me recomendó Juanma. Yo, porque me recordaba eso, que digo, bueno, ¿cómo fue que Rodrigo vino? Genial, porque estaba re bueno el proyecto, re interesante, para nosotros fue también algo nuevo, algo distinto. Trabajamos con imágenes, pero no siempre con imágenes reales. Y la verdad que estuvo muy copado el proceso. En principio había venido conmigo, pero como era muy específico de imágenes, que por ahí no he trabajado tanto, digo, van a ser mejores los Ignacios que tienen más experiencia, entonces le dije que hablara con ustedes, sí, porque digamos. Re bien. Y mérito de él, la idea era original 100% de él. Lo único que hicimos fue un poco tirarle los punteros para cómo encararlo, ¿no? Cómo generar sus datasets, o qué cosas probar, cosas no, pero es súper autodidacta y autónomo y hizo un montón de cosas, ¿no? Igual me ayuda. Ahí te mandé un mail que no salía desde hoy y ahí salió con una foto de una noche estrellada, pero de una foto de verdad. Tal vez tiene mucha resolución, pero bueno, sí. Cualquier cosa lo vemos después de... ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien. Que hace un minuto salió el mail que empecé a mandar hoy con una foto de una noche estrellada
de una foto real, por si lo querías probar. Ah, bien. Pero no sé si... No sé Esto va a si... estar interesante. Esto va a estar interesante. Ya que esté todo oscuro, imagen para arriba, esto puede... José te está tirando un tiro directamente. Sí, sí, es una... Sí, aparte está agarrando algo que está tan lejos que nosotros ya lo vemos como si estuviera en un plano. Claro, tal cual. Y pretende que la red... Igual no que importa, no importa. después de poner la nota, no antes, pero bueno, si querés hacerlo ahora, no podés. Yo Sí. quiero agregar un comentario mientras Rodri hace el experimento por ahí en línea con algunos de los comentarios que hicieron los jurados. Que, por ejemplo, el tema de entre los frames de las películas, Rodri cuando recién empezó la tesis tenía planteado crear él mismo un arreglo de GoPros y tomar él las imágenes. Pero bueno, un poco nosotros lo corrimos de ese camino porque la principal dificultad para esto, él quería aplicar Deep Learning. De hecho, cuando él llegó tenía ahí más o menos una idea que nosotros fuimos tratando de corregir de a poco para que funcione. Y el problema que tenía era que no iba a poder generar la cantidad de imágenes que se necesitaban para poder entrenar semejante algoritmo. Pero sí, lo ideal sería, en condiciones normales de presión y temperatura y con financiamiento, ese tipo de cosas, lo ideal sería poder construir un arreglo, hacer un protocolo de captura de imágenes y poder usar todo eso para después entrenar el algoritmo. Ahí Claro. está. No, está igual Nacho, yo comentaba eso respecto a la crítica que él mismo hace al final de la tesis, que menciona que si lo arrastra, ¿no? Es justamente al contrario, se lo que le decía entiende. era que Se entiende, como que o sea, estaba más que bien, digamos, y me pareció re interesante el hecho de tomar una película para armar el dataset. Eso está bárbaro, me parece. Sí, eso fue idea de Rodri, completa, después de renegar un montón tratando de usar datos públicos, estuvo 3, 4 meses preprocesando datos públicos que estuvo encontrando, pero claro, el problema que había siempre era, de hecho él tenía un apéndice escrito para la tesis que al final voló, donde él contaba toda la historia de todos los datasets que había estado estudiando y que había tratado de preparar, pero bueno, la tesis iba a ser muy larga, entonces finalmente decidió sacarlo. Sí, llegamos pero sí, digamos que bajábamos imágenes subidas a Reddit, de un subreddit que subía justo imágenes izquierda-derecha, las cortábamos a la mitad y las usábamos como dataset. Por eso dije que había muchos que eran con distancias distintas. Ese lo habíamos generado también nosotros, me pareció. Y bueno, tuvimos un problema de que no todos subían izquierda-derecha y otros subían derecha-izquierda, entonces a mano tuve que ver cuál de las imágenes de la izquierda, cuál de la derecha, entonces eso fue muy tedioso también. Y no lo terminamos utilizando. No, sí, fue terrible. Toda la parte de los datos fueron 6 meses fácil de explorar, preparar. Sí, lógico. Y esto que decía también, perdón. Excede, digo, una tesis de grado, es increíble. O sea, sí, pero también era muy difícil sacar a Rodri no encares esto porque es mucho tiempo, volví a las 2 semanas, hiciste lo que te pedimos, no decidí seguir con lo que estaba haciendo, era medio porfiado también. De hecho, ayer le dije, demos en vivo, no, grabate un videíto. Demos en vivo, acá lo tiene. No, pero y después otro comentario también sobre el tema de los mapas de profundidad. Sí, Juan, cuando partimos de entrada y vimos la cantidad de datos que éramos capaces de generar para poder hacer esto, dijimos, metámosle el mapa de profundidad porque si no de acá nos vamos a quedar atrapados para siempre. Pero también, de vuelta, en condiciones normales de presión y temperatura, si tuviésemos un protocolo capaz de adquirir un montonazo de imágenes, sería un golazo evitarlo, porque, como vos decís, gran parte de los errores son chorreados por ese algoritmo que estamos usando. Sí, yo preguntaba nomás porque digo, tiene sentido agarrar y hacer esto, pero bueno, también el tiene sentido tiene esta desventaja. Sí. Es eso. Pero la verdad que me pareció excelente el resultado del trabajo.
Ahí se ve que anduvo, Sí. bastante bien, es decir, que los árboles no lo mueve Sí. tanto y mueve solo las estrellas. Anduvo bien. Ahora estoy levantando el mapa de profundidad a ver qué fue lo que hizo. Seguramente todo esto está medio como en blanco, y acá hay como unas zonas. Sí. Sí. Todo lo abajo está medio en blanco. Y bueno, no es tan bueno en el cielo, pero deja un espacio un poco más profundo en el medio. Un agujero negro. Bueno, si quieren ya hacemos la deliberación. Bien, sí. Bueno, ahora ¿nos la pregunta retiramos de- entonces? ¿Nos dejamos unos minutitos? ¿Cómo? Bien, ¿Nos retiramos unos minutitos? sí, yo creo que 5 5 minutos. minutos, volvemos, ¿les parece? Vale. Bueno, Bueno. por favor. Bueno, nos vemos en 5. Bien, por mí,